Buenas noches, somos el equipo 17 y el día de hoy vamos a dar el tema de lesión de manguito rotador. Nuestro equipo está conformado por la cadete Medina, el cadete Gutiérrez, la cadete Ortiz y la cadete Suárez. Este es nuestro índice. Empezamos con el paciente. Se presenta una paciente femenina de 36 años de edad, sin antecedentes de importancia positivos, practicante de tenis desde los 20 años de edad aproximadamente, quien acude al centro médico naval refiriendo un cuadro de dolor en el hombro izquierdo que inició de manera repentina mientras practicaba su deporte. La paciente refiere haber sido tratada inicialmente con antiinflamatorios no esteroideos, sin embargo, al aumentar la intensidad del dolor, decide asistir al médico. La paciente refiere haber aumentado su carga de entrenamiento de 2 a 5 veces por semana, así como haber disminuido su tiempo de calentamiento antes de los juegos durante los últimos 3 meses. Se niegan alergias, intoxicaciones, traumatismos y transfusiones. Es una femenina de edad aparente igual a la cronológica, tranquila, orientada en sus tres esferas, alerta neurológica normal, cooperadora, constitución media, integridad corporal, actitud libre escogida, posición del miembro superior izquierdo, antiálgica. En la exploración física tenemos un buen estado general, eupneica, auscultación con tonos cardíacos rítmicos y buen tono, frecuencia cardíaca sin soplos, tórax sin sibilancias y sin crepitaciones. Se evidencia leve chasquido a la exploración activa del mismo, sin limitación de los arcos de movilidad ni disfunción del miembro izquierdo. En el análisis tenemos que se realizó una radiografía de hombro activo en donde no se evidencian alteraciones en los tejidos blandos o a nivel articular, por lo que se maneja con AINES. A pesar del tratamiento empleado, los síntomas persistieron y empeoraron, por lo que se realizó un ultrasonido, evidenciándose bursitis subacromial subdeltoidea moderada, atrofia muscular del músculo deltoides y subescapular y ruptura del músculo romboide en su porción crítica con leve retracción. Nuestro plan, la paciente fue sometida a cirugía reconstructiva del músculo romboide izquierdo, redondo izquierdo, así como terapia física para restablecer la funcionalidad del miembro superior izquierdo, lográndose al término de un año la recuperación del 90% de la capacidad total del miembro. Se indica rehabilitación siguiendo las siguientes fases. Fase 1. Se indica la curación del tendón, pero tiene que ser a partir de las 3 semanas de la cirugía porque se recomienda una total inmovilización del miembro. La fase 2 consiste en recuperar la movilidad del hombro, donde se empiezan a hacer ejercicios pendulares con el hombro. La fase 3 es cuando se intenta recuperar el refuerzo muscular y la fase 4 la fase funcional, como podemos ver en las imágenes de la parte derecha. Ahora, en el recuerdo anatómico tenemos que la anatomía del manguito rotador consta de 4 músculos: el subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. El subescapular tiene origen en la fosa subescapular y su inserción es en el troquín del húmero. Y su función es aducir el brazo y rotación medial del húmero. El infraespinoso tiene el origen en la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es en el troquíter del húmero y su función es aducción y rotación externa del brazo. El supraespinoso tiene su origen en la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción en el troquíter del húmero y su función en la abducción del brazo. Y por último, el redondo menor tiene su origen en la pared lateral de la escápula, su inserción en el troquíter del húmero y su función es la de aducción del brazo y rotación externa del húmero. En esta imagen podemos ver la clavícula, la bursa o bolsita, los tendones y el húmero. En este caso, la bursa sirve para que tanto los tendones como el hueso al momento de levantar el brazo no choquen entre sí o no creen una fricción. En las imágenes de la derecha, como podemos ver, eh, por ejemplo, en donde se puede ver una tendinitis, esta es debido a la fricción y a que probablemente la bolsa se encuentra en un mal estado. Ahora, aquí tenemos del lado izquierdo la vista superior de los 4 tendones que conforman el manguito rotador y podemos ver un ejemplo de una patología que será el desgarre total del manguito rotador en el tendón supraespinoso. Y del lado, de la parte inferior, del lado izquierdo, tenemos la vista frontal de un manguito rotador normal y del lado derecho tenemos el desgarre total del manguito rotador en el tendón supraespinoso. Ahora, aquí, como podemos ver nuevamente, está la clavícula, el acromion,
la bursa, el músculo deltoideo, el húmero, el bíceps y la escápula. Tenemos que recordar que la forma del manguito rotador tiene posteriormente una forma piramidal triangular cuya base es interna y cuyo vértice es externo. La parte externa muscular pasa por debajo del acromion y se continúa con su tendón, que es el tendón supraespinoso. En cuanto a la fisiopatología, si los tendones del manguito rotador se inflaman, esto es conocido como una tendinitis. Cuando un tendón queda atrapado o apretado, esto se conoce como un síndrome de impacto. Algunas veces se deposita calcio en los tendones de nuestro manguito rotador y si permanecen inflamados mucho tiempo, esto se conoce como tendinitis calcificada. La bursa subaracnoidal también puede inflamarse y a eso se le llama bursitis. El desgarramiento del manguito rotador ocurre cuando uno o más de los músculos y tendones que componen el manguito de rotadores se desgarran parcial o totalmente. Y existen distintos tipos de desgarres. Por ejemplo, el desgarre parcial, que este es un tipo de desgarre que se le llama también desgarre incompleto y daña el tendón, pero no lo corta por completo. Otro tipo es el desgarre total del manguito rotador y este tipo de desgarre también se le llama desgarre completo. Y este separa todo el tendón del hueso con un desgarre total del manguito rotador y básicamente hay un orificio en el tendón y aunque no todas las roturas son iguales, la mayoría de las roturas del manguito empiezan en un lugar concreto, aproximadamente a 1 centímetro por detrás de la parte anterior del tendón supraespinoso. Bueno, explicando el, el esquema y la imagen de la izquierda, tenemos que la inflamación de los tendones de los músculos del hombro, especialmente del manguito de los rotadores, puede presentarse debido al uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción. Esta inflamación ocurre porque la zona por donde transcurren los tendones es una zona muy estrecha rodeada por huesos, lo que promueve el rozamiento de los tendones con el acromio. Este rozamiento y en algunos casos la compresión produce la inflamación del tendón. La inflamación crónica puede causar lesiones que provoquen que las estructuras tendinosas se desgarren y posteriormente se produzca la ruptura del tendón. Una de las causas más frecuentes es la sobrecarga de los tendones, especialmente por movimientos frecuentes de hombro, como en el ámbito laboral. También lo pueden producir traumatismos en la zona, artrosis de las articulaciones del hombro y enfermedades reumáticas. Esa es una enfermedad en la cual la anatomía del paciente, específicamente en el espacio subacromial estrecho, puede favorecer su aparición. Y existen dos teorías, una la teoría extrínseca y la intrínseca. La teoría extrínseca habla de que se engloban factores desencadenantes que conducen a este síndrome, que sea de una naturaleza anatómica o mecánica, y esas estructuras dan como resultado que aumenten las presiones y un contacto patológico, lo que da un manguito sensible y tendinopático. Y los mecanismos extrínsecos pueden ser síndrome de pinzamiento subacromial o un choque interno. Y en cuanto a la teoría intrínseca, bueno, tiene una predisposición a un manguito debilitado que se degenera con el tiempo. La edad, el dominio de la mano, los cambios vasculares, las fuerzas excéntricas repetitivas hacen que este manguito se debilite con el tiempo, lo que compromete la estabilidad dinámica del hombro. Y por esto la cabeza humeral se migra aproximadamente y hace que se disminuya el intervalo acromihumeral, lo que hace que se predisponga al manguito una mayor lesión y se degenere. Y bueno, en eso se incluye la vascularidad, propiedades mecánicas del tendón, la morfología, predisposición genética. Y también en la histopatología podemos ver unos cambios histológicos en este síndrome en el que se pueden ver tenocitos redondeados debido a una apoptosis, desorganización de la matriz extracelular y que hay una degeneración mixoide, cambios vasculares como hipervascularidad focal, hay también regiones hipovasculares focales, que haya un adelgazamiento de la fibra de colágeno, como ya le había mencionado, deposiciones calcificadas y un acromión degenerativo. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia del síndrome del manguito rotador y sus patologías asociadas afecta a millones de personas a escala mundial. La rotura completa de los tendones del manguito rotador es la patología más frecuente de la articulación del hombro.
Un dolor de hombro representa aproximadamente en 4 o 5 millones de visitas al consultorio y alrededor de 3.000 millones de costos de atención médica. Aproximadamente cada año se realizan entre 300.000 a 400.000 cirugías. Esta patología se incrementa con la edad, incluso con la población asintomática. Es por la actividad laboral, el estilo de vida, las actividades recreativas, dolor, limitación funcional. Son factores que son predisponentes para decidir el manejo adecuado de esta patología. Las lesiones en las personas adultas son en su mayoría de tipo traumático y su manejo es quirúrgico. Es el que debe ser de elección para evitar una retracción tendinosa, atrofia muscular y malos resultados en el futuro. Las lesiones de los pacientes que son deportistas pueden ser quirúrgicas, pero se pueden encontrar dificultades para volver a su nivel deportivo previo con esta conducta. Y pues bueno, en general el dolor crónico de hombro en la población adulta tiene una tasa de prevalencia de 67% de por vida. La que sigue, por favor. Y como factores de riesgo tenemos que se han descrito una alta relación del hombro doloroso asociado con profesiones manuales que requieren actividades con esfuerzos elevados de tensión y tracción de los músculos a este nivel, que se presentan sintomatología significativa dolorosa al inicio del cuadro clínico. Y bueno, los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de tener una lesión del manguito rotador, como la edad, que es un factor de riesgo muy importante para desarrollar la lesión, principalmente en adultos mayores de 60 años. El sexo, se ha demostrado que hay mayor prevalencia en mujeres después de la menopausia. El tabaquismo, porque la nicotina es un vasoconstrictor que conduce a una hipoperfusión de tejidos. El manguito rotador se va a presentar principalmente en la zona crítica tendinosa. Enfermedades metabólicas como hipercolesterolemia, porque tiene una relación muy estrecha con la ruptura tendinosa. La diabetes afecta la organización reticular del colágeno del tendón, lo que hace que se disminuya la contención de proteoglicanos. Y pues bueno, se ha visto que pacientes diabéticos tienen movilidad limitada de la articulación del hombro y reducción de la fuerza muscular con una función deteriorada. Bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos la historia clínica y la exploración física. En la historia clínica debemos de hacer preguntas al paciente como en qué profesión trabaja, qué tipo de movimientos repetitivos hace, si tiene un dolor crónico y entre cuántos grados de elevación, si tiene debilidad al hacer actividades normales diarias como peinarse, cepillarse los dientes. Y en cuanto a la exploración física, se pueden hacer una serie de maniobras que consisten en levantar el brazo o el miembro a ciertos ángulos, rotarlo interna o externamente para verificar en qué movimiento y qué músculo es el que está lesionado. La resonancia magnética se considera el gold estándar para diagnosticar esta enfermedad y bueno, se podría utilizar por igual para la detección de los desgarros de espesor total en pacientes con dolor de hombro para quienes se considere la cirugía. Más que diagnósticos diferenciales, debemos de identificar correctamente la patología de la lesión del manguito rotador. En este caso puede ser una tendinitis, una bursitis o un desgarro del manguito rotador. La tendinitis es cuando los tendones se irritan y se inflaman al pinzarse por los movimientos del hombro. La bursitis ocurre cuando el músculo y el hueso frotan demasiado la bursa y la inflaman con un exceso de líquido que causa dolor. Y los desgarros, pues esto puede ocurrir por una lesión como al caerse sobre un brazo extendido o levantar algo pesado. Y este desgarro puede romper parte del tendón parcial o completamente. En cuanto a la rehabilitación, también se debe de tomar en cuenta todos aquellos tipos de programas de prevención que se pueden llevar a cabo para aquellos pacientes
que tengan una enfermedad de manguito rotador crónica para poder prevenir cualquier tipo de lesión recurrente. También se recomienda que el paciente cambie un poco su estilo de vida, las actividades que éste hace, debido a las lesiones que favorecen las lesiones del hombro. Hay varios tipos de rehabilitación funcional, como lo son los ejercicios fisiátricos, el calor local que es utilizado, la diatermia y el ultrasonido terapéutico. Es importante tomar en cuenta que solo un profesional en el área de rehabilitación podrá llevar a cabo este tipo de tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, la forma conservadora es la utilización de ANs, de corticosteroides y, como ya fue mencionada antes, la terapia de rehabilitación. La inyección de un corticosteroide y la lidocaína en la bursa subacromial reduce el dolor del paciente y mejora la movilidad en la fase inicial del síndrome de manguito rotador. Entonces, ese es el tratamiento inicial. Como ya se mencionó antes, la aplicación intraarticular del antiinflamatorio esteroideo con lidocaína, lo que ocasiona es que hay una compresión del sitio de la lesión y el paciente pueda tener una movilidad temprana. La infiltración intraarticular consta de 2 mililitros de corticosteroide y 2 mililitros de lidocaína al 2% de epinefrina. Posterior a esta inyección, el paciente va a mejorar su movilidad, va a disminuir el dolor y ya se podrá iniciar con la terapia de rehabilitación. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se toma en cuenta, como ya mencionamos antes, el tratamiento quirúrgico, y este es indicado cuando hay una limitación funcional para actividades diarias y no hubo respuesta al tratamiento de rehabilitación. Algunas de las técnicas son el desbridamiento del manguito rotador, las anclas de sutura dobles, de suturas triples, técnicas de sutura transósea o un solo rollo de anclaje de sutura. También otra cosa que se puede hacer es la resección de la bursa, la cromoplastía parcial anterior, la reparación del tendón del manguito rotador y, en caso de ser necesario, puede ser indicada la resección del tercio distal de la clavícula. Gracias. Hola, buenos días. Soy el doctor Elías Gutiérrez. ¿Cómo se llama? Ángel Díaz. Hola, siento, por favor. Ángel, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 38 años. 38 años. Dígame, ¿por qué motivo viene? Ya desde hace algunos días, doctor, me duele bastante el hombro. Era una pequeña molestia, pero fue incrementando. Incrementando. Ok. ¿Algún tipo de cirugía, algún tipo de golpe? No. ¿A qué se dedica? Yo me dedico a la construcción, trabajo en la pavimentación. Ok. ¿Qué hace en su trabajo? Me dedico a manejar el taladro mecánico que le pega al piso. Ah, ok. ¿Algún tipo de deporte que usted practique? No. Nada. ¿Ya había venido antes aquí a esta clínica? Sí, fui a una consulta justo porque ya no aguantaba el dolor y me refirieron para acá después. Ok. ¿Este tipo de dolor hace cuánto inició? Aproximadamente unos 6 días más o menos. Ok. ¿Estaba haciendo alguna actividad en específico? Sí, estaba jugando con mi hijo, estábamos jugando béisbol. Béisbol, ok. ¿Únicamente es en el brazo, en el hombro, en el cuello? De repente se va para el cuello. De repente para el Sí. cuello. Ok. ¿Podría describirme el tipo de dolor? Si es si le arde, si es punzante. Es punzante, pero es como si lo estuvieran pellizcando, pero muy fuerte. Ah, ok. Del 1 al 10, tomando en cuenta que el 0 es como dolor nulo y el 10 como el peor dolor de su vida, ¿cómo podría describirlo? Ahorita es un 7, 8, sí. 7, 8. Sí. ¿Le incrementa al hacer algún tipo de actividad física o al despertar? Cuando muevo el hombro, doctor, así tal cual. Ok. ¿Esta posición del cuello igual es producida por el mismo dolor del hombro? Sí. Ok. Mire, voy a proceder a
explorarlo. Le voy a palpar lo que son los hombros, el cuello. ¿Tiene alguna inconformidad con eso? No, doctor, no, por favor. Ok, primero voy a checar lo que es el cuello. Voy a tocar lo que son los músculos. Si siente algún tipo de molestia, igual me va a preguntar. En su consulta anterior, ¿le tomaron algún tipo de radiografía o algo? Sí, sí, una. Me dijeron que era para que vieran de atrás, de adelante hacia atrás. Ok. Entonces ahí me debo parecer el sistema. ¿Aquí le duele? Sí, sí, me duele, doctor. Ok. ¿Puede ayudarme levantando los brazos? Sí. ¿Le duele? Debe, doctor. Ok, ya abajo. Voy a hacer una serie de maniobras. Igual si siente algún tipo de dolor me lo comenta, por favor. Voy a mover yo su hombro para presionar. Voy a hacer un movimiento hacia adentro del brazo. Igual cuando no lo pueda soportar, me avisa, por favor. Sí, me duele, doctor. Ok, lo voy a bajar hacia afuera. Igual me avisa. ¿Duele? Sí, doctor. ¿Hacia atrás? No, ¿Duele? sí. Ok, hacia arriba. Ya no, doctor. Ok, ¿podría pasar ese lado, por favor? Sí. Mire, ¿podría tomar asiento? Le voy a pedir que intente usted levantar los dos brazos hasta donde pueda, hasta donde pueda. Ay, ya, Ok, doctor. lo voy a ayudar un momento. Igual, levántelos. Ok, voy a flexionarlos. Sé que duele, pero por favor. Los voy a hacer para atrás. ¿Duele? Sí, doctor. Sí. Ok, con calma, con calma. No puede hacer. Si gusta, puede pasar de ese lado. Me comentó que le tomaron una radiografía, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Mira, aquí la tengo. Le muestro. No se ve ningún tipo de descontinuidad ósea. En la parte, al menos que nos importaría más, si tiene algún tipo de fractura, si tiene algún tipo de luxación, se vería que estuviera fuera de su lugar, ¿ok? Aquí podemos ver que está todo bien. Por ese lado podemos decir que al menos es algo muscular. Sin embargo, pues sí entendemos que tiene dolor. ¿Le dieron algún tipo de medicamento? Sí me dieron. ¿Y se lo ha estado tomando? La verdad no, ya con esto de mi rutina se me ha estado olvidando, se me van a... Mire, el tratamiento usted se lo debe tomar, realmente es para su mejoría, ¿ok? Lo voy a mandar a rehabilitación, ahí le van a dar una serie de ejercicios. Lo que sí necesito, también le voy a hacer una nota para que le dé un trabajo en su trabajo. Vamos a evitar todo tipo de ejercicios, ya sea cargar, todo lo que sea necesario, a menos que se lo den en rehabilitación. También le voy a mandar ibuprofeno, se lo voy a mandar por 15 días mínimo. Se lo va a tomar una pastilla de 500 miligramos cada 8 horas. Necesito que usted se tome el medicamento, ¿ok? Cierto. Y lo veo para su revaloración dentro de 20 días. Y vemos cómo sigue. De mientras sí necesito que vaya ahorita, vaya a rehabilitación para que la tienen en su cita. Ok, perfecto. Mire, le entrego. Ok. Son 500 miligramos cada 8 horas por 15 días. Perfecto. Muy bien. Lo veo entonces dentro de 20 días. Vaya a agendar su cita, por favor. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente.